adelante con los diálogos de salud mental. Hoy ya en nuestro último día y cierre de todas estas jornadas que venimos desarrollando, queremos agradecer muchísimo de parte de todos los que estamos hoy aquí y los que están ausentes, que han colaborado, tanto la gente de la Facultad de Psicología como la Cátedra de Psicología Sanitaria, la Unidad de Estudio Epidemiológico, la Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial, en apoyar y trabajar para que hiciéramos posible estos diálogos. Hoy, a modo de cierre, como ya habíamos anunciado, la idea es que vamos a conversar un poco con los entrevistadores acerca de las cuestiones que nos han parecido más importantes, qué coincidencias hemos podido encontrar entre los autores, qué cuestiones nos parecen más originales, qué aportes han podido realizar. Bueno, de esta manera vamos siguiendo la lógica que hemos estado llevando adelante, vamos a conversar con los entrevistadores que hoy son entrevistados. Hoy nos acompaña Paula del Río en representación de la Red Solidaria de Acompañamiento, igual que a Cecilia Casella, que también pertenece a la red. Está Florencia China como ayudante alumna de la Cátedra de Psicología Sanitaria. Mario de Mauro viene en representación de la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental, y Angélica Dávila, que es la titular de la Cátedra de Psicología Sanitaria. Lamentablemente, hoy no pudo asistir otros compañeros que te habían agendado por problemas algunos de salud, otros de compromisos institucionales, como en el caso de Raúl Gómez, y también Daniela Nadal, que está media enfermita. Le mandamos nuestro saludo. La idea es conversar, como decíamos al principio, un poco sobre estos diálogos y hemos pensado que la mejor manera sería seguir un poco el lineamiento que hemos llevado en estos diálogos, es decir, a través de algunos interrogantes, ¿no? Y estos interrogantes son los que hoy vamos a conversar. En primera instancia, los distintos aportes o las distintas miradas de los entrevistados fueron marcando posiciones en relación a lo que tiene que ver con el impacto de la pandemia. Algunos autores lo llevaron más para un plano a lo mejor clínico y la mayoría un poco más hacia lo más pensado desde lo comunitario. Pero bueno, hicieron algunas reflexiones, algún análisis respecto a cómo ellos creían o veían cómo afectaba y de qué manera a la subjetividad de las personas esta pandemia. Los invito a quien quiere tomar la palabra para empezar a dialogar sobre este tema. Quiere tomar la espada, muy bien. Angélica, larga. Bueno, en relación a la variable, digamos, de contexto que se relaciona también con las políticas públicas, en la mayoría de los casos uno ve la tensión, ¿no es cierto?, que existe entre los dos modelos, ¿no?, de Estado, ¿no? En los estados liberales, que tenemos gobiernos en Latinoamérica de ese corte, y los gobiernos más sociales con orientación más social, ¿no? Tensión que algunos entrevistadores la ven como, o uno en particular, como ganando el liberalismo, diciendo que es una oportunidad para seguir naturalizando este tipo de políticas, ¿no? Pero a mí me parece que es una tensión que se resolverá en un escenario futuro, que no sabemos cuál va a ganar, o en una reflexión crítica que nos permita avanzar, o una nueva naturalización del neoliberalismo, ¿no es cierto? Todos coinciden en el deterioro económico, político, social que ha generado esta pandemia, ¿no? Y cómo eso influye en la salud, ¿no? Y lo otro que me llamó la atención es que en la mayoría ha sucedido lo mismo que acá en la Argentina, donde las interpretaciones son más del lado de lo biomédico y a las ciencias sociales no nos han convocado demasiado, ¿no? O tardíamente, y creo que ha pasado en todos lados, ¿no? Y algunos
con ciertas presiones, ¿no? Como autoconvocados y pidiendo tener un lugar para esto, ¿no? Y que las estrategias estatales se han ido construyendo de a poco, ¿no? Y sobre todo, que vos decías recién, Miguel, la mayoría pone énfasis en la atención comunitaria, ¿no? Y en las estrategias y dispositivos comunitarios como una forma adecuada de trabajar con esto, con estas pandemias, ¿no? Con esta catástrofe social como algunos han mencionado. Ahí Cecilia quería aportar algo. ¿Cómo están? Y bueno, un poco retomando lo que estaba diciendo Angélica, en esta cuestión de hacer un contexto más político y social de la situación actual y cómo ese tipo de ideologías dominantes han estado afectando también los sistemas de salud, y eso en un punto ha repercutido en cómo las personas están en el momento presente para poder enfrentar la situación de pandemia y de cuarentena, donde hay un cierto empobrecimiento de los sistemas de salud. Eso también se ve reflejado en la accesibilidad al sistema de salud y a algunos determinantes sociales que están representados en los que han dicho la mayoría de los entrevistados. De ahí me parece que es importante poder retomar eso y ver que, por ejemplo, hay algunos entrevistados que incluso han denominado que hay posturas epidemiológicas erradas en las maneras en las cuales se ha afrontado esta situación, tanto a nivel biológico como a nivel de la salud mental. Buenas tardes a todos. Partiendo de esta idea del contexto de realidad, por lo menos desde el caso de mi entrevistado, la experiencia que yo tuve con Marta, desde su relato acerca de la realidad básicamente que se está viviendo en Colombia, me parece relevante destacar que al ser un país en el cual, de alguna manera, desde su constitución, que son pluriétnicos y multiculturales, tienen la característica particular de que tienen poblaciones étnicas y originarias que, previa a la pandemia y durante la pandemia, tienen dificultades para tener acceso a la salud, el acercamiento a los centros de salud. Digamos, cuando se instala la cuarentena o la pandemia, eso se vio totalmente visibilizado. Y también me parece que, por ejemplo, si bien no me tocó a mí, pero lo pude ver en la entrevista de Marcio, que él también explicaba cómo ciertas poblaciones de Brasil, que estaban muy, muy adentradas en la selva, tenían dificultades al acceso de la salud. Entonces me parece que a nivel latinoamericano es interesante poner en tensión cómo nuestros pueblos originarios eran poblaciones vulnerables y que en esta situación y en este contexto se agudizaron. Entonces, por ahí, los esfuerzos que hubo, por ejemplo, en Colombia, de poder empoderar o generar estrategias para que estas poblaciones puedan, digamos, sortear un poco estas situaciones, son interesantes de ver. De hecho, se puede ver, está colgado en YouTube, la cartilla, que es una experiencia sistematizada sobre estrategias para poder afrontar o cómo llevar a cabo esta cuestión de la sintomatología del COVID y las enfermedades. Bueno, buenas tardes. Es para mí también un gusto, una alegría y un orgullo, por supuesto, pertenecer a esta red y que podamos estar ahora dando este importante cierre de alguna manera reflejando el conjunto de las opiniones y reflexiones que nos dejaron nuestros entrevistados. En la situación que me tocó compartir una entrevista ha sido con Paulo Amarante de Brasil. Está reflejando esto que acaban de plantear las compañeras y particularmente las dos entrevistas que se hicieron con Marcio y con Paulo en relación al marco y al contexto en el cual la situación de pandemia se vive en nuestra hermana República del Brasil. Es un gobierno, como decía recién Poli, con un origen y con unas banderas de un neoliberalismo cerrado, ciego, con actitudes políticas cercanas a las prácticas fascistas. Decía Paulo que se vive una negación de la pandemia, que hay un conflicto permanente y grave, una situación de los estados donde está agravada la situación de la pandemia,
estados que responden por un lado al gobierno y otros que no. Se politizó el tema de la pandemia. Las personas no saben bien a quién escuchar y a quién, y cómo orientarse. Está este debate sobre esta salida biomédica de este artificio de la hidrocloroquina, que tanto mal está causando, y desde ese lugar opacando, negando la salida en términos de la salud y la salud mental. De tal manera está politizado el tema que en realidad no hay una política nacional de afrontamiento de la pandemia. Hay estados que hacen algunas cosas, otros que no, y así andan, digamos, como navegando en esta situación que tan grave se le presenta a nuestro hermano país de Brasil. Sin embargo, y a pesar de toda esta situación tan calamitosa en términos de lo que conocemos por los medios de información, los accesos que tenemos a los registros estadísticos epidemiológicos en salud y en salud mental, de las faltantes, de la ausencia del Estado en términos concretos. Sin embargo, y a pesar de eso, durante la pandemia, en el transcurso de la pandemia, se han empezado a encontrar caminos y vías que han permitido en la propuesta del sistema de los profesionales de la salud, de los profesionales de la salud mental, junto con usuarios, familiares y otros sectores de la salud mental, para la creación de redes que han servido, están sirviendo de contención en esa situación. Además de esto, de la construcción de redes en términos de las redes virtuales, también en cómo se van organizando estas redes, cómo van planteándose al interior de las ciudades y pueblos, esto que Marcio decía, que frente a un presidente que no responde a los intereses, digamos, de los sectores populares, se eligen presidentes de calle, que son aquellos, en definitiva, promotores de la salud, que van a hacerse cargo de la problemática de la salud y de la salud mental. Paula, ¿querés aportar algo? Sí. Dale. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muy contenta de poder continuar con este espacio que habíamos empezado allá por el mes de abril, mayo, y en el que también nos hace pensar que muchas de estas cuestiones y sobre todo las conversaciones y los espacios que tuvimos con los diferentes entrevistados también cambiaron, el contexto cambió, muchas de las políticas o acciones que se estaban llevando en ese momento en los diferentes países fueron cambiando porque a nivel epidemiológico también fue cambiando la situación. Sin embargo, queda en evidencia que ninguno de los casos, ninguno de estos países pudo adelantarse y pudo tener estrategias anticipatorias ante una potencial desastre o emergencia como el que nos confrontó el COVID. Remarcando sobre todo las desigualdades, más allá de las diferentes políticas. A mí en el caso particular pude entrevistar a María Itbaca de Perú. Si bien se venían haciendo diferentes acciones en términos de salud y de salud mental, sobre todo en salud mental comunitaria, estos dispositivos recién pudieron ponerse en tensión y en ejercicio con el devenir de la pandemia, por lo cual tampoco los resultados estaban probados. Fue todo muy experiencial y sin embargo el contexto hizo que muchas de estas acciones que inicialmente aparecían como buenas no terminaron siendo tan eficientes. Creo que lo más importante y un poco como modo de síntesis es que esta situación particular marca una vez más la evidencia y la desigualdad que estamos teniendo incluso al interior de un mismo país o de una misma comunidad, las diferentes personas, y que los grupos vulnerables son precisamente aquellos que más han sido vulnerados en el contexto de COVID-19. Lo que yo puedo observar y lo que he podido ver, primero la heterogeneidad en términos de política, fundamentalmente entre los distintos países que han venido desarrollando. Una cosa que me llamó la atención, a no ser en el caso de Chile y de Perú,
que inclusive Perú creo que es el único país que había destinado un presupuesto específico para trabajar sobre el tema de salud mental, la temática de salud mental, y que Chile estaba ingresando una comisión nacional para intervenir con la problemática de la salud mental. El resto de los países lo agarró muy desarticulado y con una política vinculada a la salud mental, como decía, disgregada, ¿no? Es decir, creo que quedó en términos de que cada región o cada provincia o cada sector hiciera lo que pudiera, también teniendo en cuenta el perfil político que tienen cada uno, ¿no? Por eso que me parece que de ese lugar las respuestas han sido, vuelvo a repetir, heterogéneas y diferentes, y que, bueno, a mí me parece que fundamentalmente, y tomando en línea lo que decía Angélica, la pandemia, desde este lugar, desde el Estado, ha producido un vacío, es decir, ha dejado al descubierto la carencia en términos de lo que es la política en salud mental específicamente. Y esto lo hago, me parece específico más que todo en nuestro país, porque las respuestas han sido tardías y solamente han sido vinculadas de una manera, por decirlo así, limitada a un espacio de escucha clínico en la mayoría de los casos, y que se dio o que no tenía una estrategia pensada desde los lugares comunitarios para abordar este tipo de cosas. Es decir, son las cuestiones que va dejando detrás los modelos de salud en términos general, que van impulsando las políticas. Ahora, retomando un poco la primera pregunta, en términos del impacto, los distintos entrevistados han podido pensar o opinar que tiene en relación a la subjetividad. Yo me atrevo a decir, primero, una cosa que me pareció interesante y que a lo mejor nos ayuda para diferenciar. Alice Stolkiner, cuando comienza su relato, entonces ella hace una aclaración y delimita lo que es la pandemia de lo que es la cuarentena. Pensaría de que esto impacta de dos maneras diferentes. Eso por un lado, para que lo pensemos. Y por otro lado, me parece interesante lo que plantea Emiliano Galende, en términos de que él hace una frase muy interesante que dice que estamos ante un nuevo malestar de la cultura. Él termina llevando eso a un punto, y que tiene que ver, que establece, y esto es lo que yo quiero dialogar con ustedes, es que la pandemia, hay dos posiciones, ¿no? Ejerce un impacto diferente. Depende, por supuesto, del contexto sociopolítico y económico y social de no solamente de los países, sino de las poblaciones específicas, de acuerdo a su estado, digamos, ¿no? Por decirlo así, un término que no me gusta, clase social. Es decir, que está diferenciado. ¿A ustedes qué opinión, qué les parece en relación a esto que han dicho estos autores, en relación a esto del impacto y de estas dos maneras de verlo? Bueno, un poco retomando esto que estabas diciendo, Miguel, más lo que había dicho Paula sobre el tema de la desigualdad, y recuperando también los aportes de Galende, él dice una frase que me pareció como muy importante, que dice que el virus toma los cuerpos biológicos, pero que las consecuencias son diferentes respecto a cada persona, y que eso va a depender de una multiplicidad de factores. Y que me parece que en realidad es esto acá lo que viene a recuperarse, que es lo mismo en un punto que dice Alicia cuando refiere a que todo va a depender del universo de respuestas subjetivas que hay, que no podemos delimitarlo como una única respuesta, y que por eso tampoco podemos hoy por hoy determinar consecuencias concretas sobre qué va a suceder a nivel de la salud mental en las poblaciones post-pandemia. Entonces, teniendo en cuenta esto, y que también Alice Stolkiner dice que las catástrofes ponen visible lo invisible, es que podemos empezar a ver ciertas cosas que se van presentando. Como por ejemplo, a ciertos mecanismos de defensa que la gente implementa para poder sobrellevar esta situación, que por ejemplo Emiliano Galende habla sobre el negacionismo, especialmente en aquellos sectores que han puesto prácticamente toda su subjetividad en la parte económica,
en este momento de crisis hay una crisis subjetiva también al haber una crisis económica, y que eso lleva muchas veces a implementar defensas negacionistas que hace, por ejemplo, que la gente no se cuida adecuadamente, o que tengan posturas como los anticuarentenas, por ejemplo, que lo único que hacen es someterse a un riesgo con la única finalidad de negar el temor que produce la pérdida de lo seguro. Y esta crisis de poner en tensión aquellas cosas que consideramos en algún punto seguras. Ambos, que justamente los entrevistados de Argentina, hacen referencia a ese tipo de cosas, que se pone mucha tensión y mucha crisis en aquellas personas que han puesto casi toda su subjetividad en las cuestiones económicas. Y posteriormente Alicia dice que respecto a esto hay que hacer como un esfuerzo adaptativo y poder incluir la asimilación y la acomodación como maneras de poder sobrellevar esta situación, y que eso se hace a través de, entre otras cosas, implementar nuevos recursos, pero a través de los contactos y los lazos sociales, que es un poco también lo que recupera Gallende con el concepto de inmunidad psicológica, que después no sé si alguien la quiere desarrollar, pero bueno, tiene que ver precisamente con los recursos internos y sociales que puede tener una persona derivado de experiencias en la vida y demás. Bueno, eso me parecía como muy importante, y sobre todo recalcar esto de que hoy por hoy todo lo que podamos decir sobre las consecuencias futuras de la salud mental post-pandemia van a ser solamente hipótesis, pero eso no quiere decir de que no sean útiles. Me parece que es sumamente útil hacer este tipo de diálogos para empezar a pensar, o para ejercitar la posibilidad de pensar qué puede venir, aunque no sea exactamente lo que pensemos lo que va a venir, pero al menos empezar a ejercitar la posibilidad de adelantar ciertas cosas, de pensar ciertas cosas teniendo en cuenta ciertas cuestiones de nuestro pasado, nos ayudan a estar un poco más preparados ante la situación. Yo quería como agregar un poco desde lo que relataba Marta, que me llamó mucho la atención, era como en estas posiciones, por ejemplo, frente a la cuarentena y para evitar los picos de contagio, estaba muy atravesada por la actividad económica, que a la larga en varias de las entrevistas se visibilizó eso, de que en muchos sectores sociales, frente a la situación económica, porque tenían un trabajo informal, tenían que salir igual. Entonces es llamativo como, por ejemplo, ella relataba de que hay zonas, incluso entre las dos entrevistas, al día de la fecha hay zonas en Colombia en que no se saben qué datos específicos o cómo ha variado, en qué circunstancias están, porque no pueden ingresar debido a ciertas características particulares como son el conflicto armado, ciertas guerrillas o por cuestiones geográficas. Y que, por ejemplo, en la región del Pacífico, por características de la vida cotidiana de la gente, del clima, del calor, la playa, los invita a estar siempre fuera de la casa, y eso implicó que haya el pico de contagio fuera más rápido en ese lugar, o en la capital, en donde había una concentración de más de 8 millones de personas. Entonces por ahí es llamativo que la situación esta de la cuarentena y la pandemia hace que no solamente se patologicen ciertas condiciones de vida, sino que también pareciera que lo económico fuera un motor de patologización, porque la gente, al no poder percibir ingresos económicos o no tener una actividad laboral estable, bueno, desencadena un repertorio de malestar, que también acá se vio en Argentina, al igual que en Colombia, la crisis de las pymes, al no poder, digamos, concretar proyectos o desarrollar su actividad laboral. Por otra parte, yo quería retomar, para cerrar, una idea que me surgió cuando Mario contaba y relataba esto de las redes, de la implicancia que tienen, el peso que generan a nivel comunitario. Cómo fue que también en Colombia, digamos, el empleo de redes desde las ONG como Sinergia, desde las universidades, los profesionales y la comunidad misma, permitió que se empoderen y se puedan llevar a cabo cuestiones mínimas de atención de la salud, de cuidado o de reproducción de actividades comunitarias. Y me llama la atención que en un mundo donde la virtualidad de pronto cobró un lugar muy importante, la digitalización de la información pasó a ser como algo a primera orden del día, la radio, que es un instrumento de comunicación súper viejo, es lo que permitió que en zonas selváticas o de comunidades agricultoras o indígenas que están bien alejadas, fue una herramienta que permitió la comunicación. Que también esto tiene que ver un poco con lo que contaba Gabriel Leira desde Uruguay, cómo la era de la digitalización, el minuto a minuto, la sociedad moderna, lleva a que uno esté como en una situación de
cambio acelerado y al mismo tiempo de pausa si es que no tenés ese medio de comunicación. En Colombia, Florencia, lo que dijo la doctora es que tienen una atención muy centralizada en salud mental, que tienen 4 grandes hospitales y no tienen dispositivos comunitarios, ¿no? Esto es todo una obra de un grupo que está laborando con estas problemáticas muy particulares como los aborígenes, ¿no? Pero es una experiencia pequeña, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que yo quería como de las generalidades que yo había detectado, ¿no es cierto?, es lo común, que bueno, que esto es una alteración de la vida cotidiana, ¿no es cierto?, y de los proyectos de futuro, que produce miedo, incertidumbre, inseguridad económica. En una investigación que nosotros hicimos sobre las crisis familiares, encontramos que una de las predominantes de las crisis familiares había sido la crisis del 2001, ¿no? O sea que lo económico tiene muy fuerte impacto sobre la subjetividad, ¿no? Bueno, otra de las cosas que me pareció interesante destacar es cómo hay diferentes abordajes y problemáticas de acuerdo a los distintos grupos sociales, ¿no? Ya no pensando en clases, sino en problemáticas como todas las cuestiones relacionadas con la violencia de género, ¿no es cierto?, la violencia familiar, problemáticas que tienen que ver con las edades, ¿no?, con los niños, con los adolescentes. Después, la problemática con los desempleos, con las poblaciones aborígenes, ¿no? Como diferentes problemáticas que no van a admitir una respuesta común para todas, ¿no? Sino que hay que pensarlas en cada grupo. Otra de las cosas que varios recalcaron es los duelos sin rituales, ¿no? Sin poder despedir a la persona fallecida, ¿no? Y además es un morir solo, que es una sensación que nos afecta a todos, ¿no? Después, algo que también destacó Galende, Alice Stolkiner, ¿no? En no patologizar, ¿no? Lo cual no fue común, digamos, en todos los entrevistados, ¿no? Algunos se los veía hablar desde una perspectiva más clínica, de consultorio, destacando más las sintomatologías, que como dijo Alice Stolkiner, todavía no tenemos nada estadísticamente significativo o alguna investigación que hable realmente de cuáles son las problemáticas que aparecen, ¿no? Salvo afectaciones como ansiedad, angustia, depresiones, pero que son respuestas emocionales, dijo Galende, que llevan a construir estas adaptaciones, ¿no es cierto? Porque todos tenemos capacidad de procesar, de elaborar y adaptarnos a estos malestares que nos produce la situación. Me parece importante esto que decía Miguel también de las dos situaciones, ¿no? De la pandemia y de la cuarentena, ¿no? Que son como dos fenómenos que uno consecuencia del otro, porque la cuarentena es la respuesta que hemos podido dar para frenar, digamos, la epidemia, ¿no? Lo que decía Mario, me pareció también una experiencia muy interesante que me hace acordar a los agentes sanitarios, a los operadores sanitarios de Pichon Rivière y de Blecher, que son estos presidentes de calle que han implementado, creo que en San Pablo, ¿no? Que es una manera de trabajar con las redes y con la comunidad, que es lo que pareciera que falta mucho en todas las experiencias, ¿no? O que están iniciándose en eso. Otra de las cosas que destacaría es que se ha tenido que capacitar a los equipos y a las comunidades, a estos presidentes, por ejemplo, de calle, capacitar en las características de esta epidemia, cómo evitarla, ¿no es cierto? Y utilizar los primeros auxilios psicológicos para la parte de salud mental, ¿no? Porque también muchos de ellos destacaron de que la información era muy ambigua, a veces contradictoria, porque creo que en varios países ha sucedido en relación a lo que hablábamos del contexto al principio,
que se ha politizado los discursos, digamos, alrededor de esto que sucede, ¿no? Estas son como las cosas generales que yo podría mencionar, ¿no? Bueno, tomando un poco en referencia cuando Miguel hablaba y citaba esta diferencia que también hablaba Alicia entre la pandemia y la cuarentena, y también tomando un poco lo que decía Florencia, la posibilidad de adherirse de una u otra manera a la cuarentena como medida sanitaria y de prevención, de propagación del virus, dependía de las condiciones particulares y sobre todo socioeconómicas de cada lugar. En el caso de Perú, y voy un poco a insistir porque fue la entrevista con la que estuve trabajando, es uno de los países que más alta tasa tiene de empleo informal, cercano al 80%. Y esto hace que más allá de la opción que se quisieran tomar, el aislamiento como forma preventiva no fue posible. Es decir, entre pensar en conservar la salud física y emocional o los ingresos económicos, esto terminaba primando. Sobre todo, bueno, obviamente como los ingresos económicos para seguir manteniendo la vida y la calidad de vida. Por lo cual, las diferentes acciones, y un poco vos, Miguel, también lo citabas, que se venían desarrollando en términos de salud mental, diferentes leyes que se han venido aprobando justo antes de la cuarentena, algunas con menor o mayor grado de implementación, lo que permitieron fue el trabajo en red y el trabajo comunitario para hacer un acompañamiento a las personas, entendiendo que el contexto de aislamiento no iba a ser el que iba a primar, es decir, en su vida cotidiana, con su vuelta a su trabajo informal, con características de espacios poco saludables, es decir, muchos conglomerados, poca situación de higiene, de qué manera se podía seguir haciendo para conservar la salud física y la salud emocional. Ahí entraron en un juego diferentes actores, diferentes tipos de dinámicas, incluso en las diferentes comunidades y los conos, por ejemplo, estar pasando los teléfonos de los diferentes actores en salud mental para hacer el acompañamiento, pero teniendo en cuenta de que la cuarentena, como la vivimos nosotros, o como medida de aislamiento total, no iba a ser posible. Me parece que son muchas cosas, digamos, que son importantes para tener en cuenta, porque el contexto, digamos, de la pandemia impacta de tal manera que los efectos son de diverso tipo. La pandemia evidentemente que parte como consecuencia del accionar humano de todo lo relacionado con nuestra naturaleza, nuestra tierra, digamos, por decirlo así. Es una pandemia que ha sido de lo que se conoce las más rápidamente globalizadas. Esto que Galende en algún momento habla de las pandemias de los aviones, ¿no? Como una situación nueva. Las pandemias producen, como hemos dicho, y está bueno poder subrayarlo, cambios en las condiciones de existencia de las poblaciones y tienen efectos globales en los vínculos sociales, en la economía, en el trabajo, etc. Es una crisis de todos los parámetros conocidos de la propia existencia humana y tiene, como dijimos, un efecto global en términos del impacto, la salud biológica, sino también la salud mental, como se subrayaba recién, la importancia de que frente a esta situación, también lo recupero a Galende en este sentido, de cómo en función de estos impactos, de cómo pone sobre el tapete el tema de la incertidumbre, cómo la propia incertidumbre, cómo el propio mirar la incertidumbre nos lleva a tener en cuenta y activar los recursos que contamos y que efectivamente se ponen en juego. Por eso es muy importante desde este lugar esta orientación que se plantean en varios entrevistados, lo de Marcio Belloc, lo de Alicia Stolkiner, lo de Paulo Amarante, en términos de la orientación precisa que tienen que tener los equipos de salud y salud mental, particularmente los que actuamos en el campo de la salud mental, de no patologizar los aspectos que aparecen como novedad y que tienen que ver, como decía Poli, con aspectos que son resultantes de cómo cada
cada cuerpo o los cuerpos afrontan esta situación en la actualidad. Sí, yo quería hacer un comentario que me parece interesante porque es un poco lo que nosotros hemos venido trabajando, sobre todo desde la motivación, desde la Red Solidaria de Acompañamiento, ¿no? Nosotros, de acuerdo al 100% de los entrevistados, esto seguramente no hay dudas que tiene un impacto, ¿no? Lo que estaba en discusión no eran las miradas, sobre todo en esto que se dividía, que acaba de decir Mario, y que todos ustedes han también corroborado, si pertenecía al campo de la patología o, como decimos nosotros, o pertenece al campo, a otro campo, que es el campo del sufrimiento, es el campo del malestar psíquico. Es decir, estas cuestiones que era para entender, porque es tan importante definir el campo en este sentido, porque eso nos ubica desde dónde podemos pensar las cuestiones. Si nosotros estamos pensando que este impacto pertenece al campo de la patología, es decir, que está produciendo una psicopatologización de la vida cotidiana, seguramente que el modelo a imperar posiblemente justifique una mirada clínica, por decirlo así. Pero si pensamos que esto pertenece al campo tanto del sufrimiento, del miedo, de los temores, de la pérdida, todo este conjunto de sentimientos que están, digamos, que fluyen en el contexto de la pandemia, si nosotros lo entendemos como un proceso dentro de lo que es el sufrimiento de las personas en un ciclo de vida, seguramente nos pone en un lugar donde muchos de los entrevistados nos han puesto y que ha puesto de manifiesto y que me parece que es muy importante poderlo, digamos, ratificar, ¿no? Es decir, si nosotros ponemos esto dentro de este campo del sufrimiento, seguramente que el primer nivel de atención o el modelo psicosocial son los modelos necesarios para poder abordar estas problemáticas. Es decir, cómo podemos pensarlo ahí para que podamos pensarlo, digo, desde una mirada comunitaria. Es decir, era como hacíamos el conjunto. Si seguramente en la última entrevista Gabriel Leira dice que ellos no tienen datos epidemiológicos en cuanto a la demanda, pero sí él calcula que se ha duplicado o triplicado la demanda clínica. Está bien, pero ahora si estamos hablando que esto tiene un efecto tan grande, es decir, ¿cómo lo vamos a pensar al uno por uno? Es decir, esto pone en evidencia que es la necesidad de pensar las políticas desde una perspectiva psicosocial. A mí me parece que es central porque como pone al desnudo algunos mecanismos del neoliberalismo en el campo no solamente económico y sus efectos, sino también en el campo de la salud. Es decir, cómo estamos centrados y mirando los problemas. Eso me parecía sumamente interesante. Ahora, lo otro que tiene que ver, me parece que también se hace un uso excesivo en cuanto que la incertidumbre es un umbral también que tiene un límite con la patología, ¿no? En realidad, yo me tomo acá el atrevimiento de citar a algún autor como Edgar Morin, que tiene como principio la incertidumbre, pero como un principio existencial, es decir, como parte del desarrollo. Lo que pasa es que es difícil, como dice, navegar en la incertidumbre y que nosotros tratamos de ordenarnos de ese caos para tratar de ordenar y tener una vida más tranquila. Pero creo que si nosotros lo interpretamos desde otro lugar, digo, desde este lugar de la salud mental comunitaria, podemos entender y dar respuestas diferentes a estos problemas. Al tema nuestro, los diferentes hemos tratado de conversar con los diferentes entrevistados en, digamos, de qué manera ellos pensaban de que todo este nuevo escenario debía pensarse la formación de los recursos vinculados digamos, a la salud mental y inclusive en términos de salud, ¿no? Es decir, ¿qué se debería pensar para darle una respuesta acorde a este escenario, teniendo en cuenta más o menos algo como venía comentando Mario? Es decir, hay muchos de los autores y muchos de los que están escribiendo en este momento sobre el tema de la pandemia,
anuncian que este es el prefacio que va a venir, es decir, que esto va a tener una continuidad disruptivamente, pero que vamos a tener que estar preparados a que aparezcan otras pandemias. Es una posibilidad, ¿no así? Bueno, ante este nuevo modo, ¿no?, de pensar de este escenario donde pueden aparecer, nosotros deberíamos pensar de la misma forma. Algunos de los entrevistados empezó a esbozar o hizo comentarios en relación a esto. ¿Qué pueden rescatar ustedes? Bueno, esa es una cosa que yo lo tenía como primer punto, porque realmente me llamó la atención. En esa pregunta hubo varias veces que repreguntar, ¿no? Y no obtuvimos ninguna respuesta en relación a los contenidos. Y me acordaba de Alice Stalkiner cuando cuenta la anécdota de la paciente que decía que no, yo no necesito, pero mi psiquiatra lo debe estar necesitando, ¿no? Como que estamos atravesados todos nosotros por esta problemática de renegar con la virtualidad, ¿no? Y todos no podían salir de ahí, ¿no? De hablar de las dificultades con la virtualidad entre los estudiantes y los docentes, ¿no? Y nadie pudo hablar de contenido, realmente ninguno pudo mencionar contenidos, ¿no? Pero sí uno lo puede pensar desde que ha habido necesidad, en varios entrevistados lo comentaron, de formar a los recursos, ¿no? A los efectores de salud, como que eso no lo traen de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, realmente es algo que se ve que como nos afecta, es difícil ponernos a pensar y a racionalizar alrededor de esa temática, ¿no? Y porque creo que las universidades siguen atravesadas por esta dificultad de pensarse en una función social. Creo que la chilena que yo entrevisté fue la que está motorizando, ¿no? A través de ella hablaba de una invitación a varias universidades a proponer planes, ¿no? Para empujar un poco a las políticas públicas, orientar a las políticas públicas, ¿no? Pero en general vivimos una disociación muy grande entre lo que es la academia y la realidad, ¿no es cierto? Salvo, digamos, los epidemiólogos y los infectólogos, que eso habla también de un modelo hegemónico que también nos atraviesa. Somos un poco herederos los psicólogos de ese tipo de mentalidad, ¿no? Porque hemos copiado mucho la forma de académica, digamos, que han tenido la formación de los médicos, ¿no es cierto? Entonces creo que estas son cosas para repensar y para pensar también qué poca formación hay en esta área de la comunidad, ¿no es cierto?, en nuestra facultad, ¿no? Había, creo que, una confusión en términos de lo que es la digitalización o lo que es la virtualidad como contenido, es decir, había una, y no es así, una cuestión tiene que ver con lo instrumental y lo otro tiene que ver con la forma de pensar, digamos, los contenidos en términos de respuesta, y eso se tiene que ver también con qué modelo uno piensa para eso. Bueno, sí, yo coincido con las apreciaciones de ambos, tanto de Angélica como de Miguel, que costó mucho que hubiera una definición sobre contenidos, e incluso en la persona que me tocó entrevistar a mí, que fue Alice Stolkiner, yo insistí bastante, incluso a nivel de formación de posgrado y demás, y no hubo como una definición de un contenido como más preciso, pero bueno, la mayoría de los entrevistados adhirió a esta idea de tener que formar más en los aspectos comunitarios y sobre todo en la atención ahora derivada más a una cuestión más psicosocial que a una cuestión de consultorio particular. De hecho, Galende dice que vamos a tener que formar operadores comunitarios y no tanto psicoterapeutas, como esta cuestión de poder salir del consultorio, no como algo que no haya que hacerlo más, pero sí como ampliar una mirada más comunitaria. Y que desde ahí también está en el hecho de formar a las comunidades en sí mismas para que ellos, que también eso es algo que dice Marcio, para que ellos también puedan hacerse cargo de cuidar de su propia salud.
como que hay que volver a que las personas puedan tener ese papel activo en el empoderamiento del cuidado de su salud. Eso me pareció como importante, pero que de todas formas queda como en una idea global, pero no en contenidos concretos. Y con respecto a esto de la virtualidad, si bien ya después lo vamos a ampliar un poco más, también me parece que queda como algo que hace falta ahora incluirlo desde un lugar no solamente técnico, sino como un abordaje de trabajo, porque es algo que a partir de ahora me parece que se va a empezar a incluir en el modelo de atención. Entonces, más allá de que ahora estamos todos como lidiando con eso, hace falta también empezar como a repensar ese dispositivo de atención, como un nuevo dispositivo de atención. De hecho, por ejemplo, Marcio habla de que ellos ya tienen una clínica psicológica virtual en la que actualmente la usan para estabilizar las personas que están con determinada sintomatología, pero que de todas formas ellos ya lo denominan de esa forma. Entonces me parece que es importante empezar a pensar esto como un nuevo dispositivo más masivo de atención también. También Alicia Stolkiner comentó de que en varios lugares estaban haciendo incluso los encuentros grupales de manera virtual. Entonces, este dispositivo va a estar de nuevo incluido y me parece que como formación de recursos humanos tiene que estar también esta herramienta, no solamente desde lo tecnológico, sino también desde los aspectos más técnicos, psicoterapéuticos, como algo a incluirse en la futura formación de los profesionales. Coincidiendo un poco con lo que decían los compañeros y las compañeras recién, y basándome un poco, entendiendo esta diferenciación de lo tecnológico y lo virtual, no solamente como herramientas o como elementos técnicos, Gabriel Eiria hablaba de esto de las relaciones hoy atravesadas y mediadas por la tecnología, y que muchas otras disciplinas ya se venían cuestionando, filósofos y demás, sobre cómo encontrar encontrarse las personas mediadas por estos dispositivos, y sin embargo era un tipo de análisis que no estábamos haciendo los psicólogos, o que no se estaban haciendo en profundidad al interior de la psicología. Por eso también fue bastante disruptivo y a nosotros como profesionales fue bastante movilizante y nos obligó a repensarnos nuestras prácticas mediado por estos elementos. Sin embargo, eran discusiones que en otros campos disciplinares sí se venían teniendo. Entonces, no solamente como herramienta tecnológica, sino como modo de construir subjetividades. Y por otro lado, basándonos un poco más en los contenidos técnicos o académicos, que era esto que por ahí decía Poli, de volver a repreguntar y quedaba ahí medio en el gris, sí citar que en el caso particular, y vos también lo traías a colación, Miguel, de Perú, se estaba trabajando desde los diferentes dispositivos universitarios con planes específicos que incluían formación en salud mental en todos los niveles y sobre todo independientemente de las carreras. Si bien eran como bastante germinal la idea, pero sí podía promover contenidos académicos específicos, no porque se entendía la salud mental como todos los actores protagonistas, no solamente los profesionales en salud mental, por lo cual abogados, ingenieros, contadores tenían dentro de sus materias de la currícula y de los primeros años diferentes contenidos en relación a salud mental. Esto era una etapa muy germinal, recién estaban empezando, de Perú, que además la educación en su mayoría es privada, por lo cual eran este tipo de universidades las que podían llevarlo a cabo. Pero me parece interesante porque ahí sí se puntualizaban desde una visión academicista y formativa, y en esto de, bueno, cuál era el lugar de profesionales que querían estar gestando, me parece que era un aporte súper interesante y que por ahí no se había visto en los otros entrevistados. Sí, en ese sentido creo que por lo menos Perú, y creo que algunas cosas que estaban haciendo en Chile son aportes concretos que han venido a no a dar, ya venían trabajando, bueno, pero se suma a esto de sumar la salud mental como una materia básica para todas las profesiones. Primero quiero decirle un afecto, una impresión emocional mía, digamos, porque poder culminar esta actividad o ir culminando con esta actividad en términos de cierto cierre a lo que hemos venido haciendo, ya de por sí, bueno, es un logro también de la situación, del hecho de habernos prestados para
para tomar estas iniciativas, con el diálogo, el enriquecimiento que hemos tenido de estos encuentros y de lo que hoy hemos venido conversando. Realmente el hecho de poder intercambiar entre nosotras está siendo algo interesante porque abre las puertas a una reflexión, a un campo de reflexión, a un momento en que nos detenemos a poder reflexionar. Dicho esto, quiero decir que en relación a lo de nuestra formación, de cómo es posible pensar la formación de los futuros profesionales, de la salud mental, sea en las áreas académicas de nuestras universidades, facultades y otras instancias, quiero retomar o quiero recuperar de dos personas que nos han acompañado en este diálogo, que es Alicia Stolkiner y Paulo Marante, entre otros. Y me parece muy importante retomar en Paulo esto que él plantea, complejizar la discusión del sufrimiento psíquico. Es pensar de otra manera, de una manera más compleja, esto que recién citaba Miguel, teniendo en cuenta el precedente de lo que nos plantea Edgar Morin, de una manera más compleja. Él decía la subjetividad, la relación Estado-mundo, es repensar la formación de los profesionales de salud mental en el sentido de incorporar otros conocimientos de otras actividades y materias, de otras reflexiones de la filosofía, de las ciencias sociales, y no solamente de otras maneras de concebir la identidad y las subjetividades en el término de una discusión teórica, pero sí también producir y poder incorporar el quehacer de los actores sociales, de los sujetos de la vida y de la sociedad. Y él decía algo muy importante que me parece como clave también en esto, que es que no se cambia la salud mental colectiva sin los sujetos colectivos. Y no se trata, por eso decíamos en este concepto, recuperando la mirada psicosocial, la mirada de la salud mental comunitaria, no es un problema simplemente de tratar individualmente a las personas, sino más bien de ubicarla en una perspectiva colectiva, de cómo las personas pueden mirar a los otros, de cómo tienen relación con los otros, de cómo es posible tener la comprensión de las diversidades y de las diferencias entre las personas. No así porque él además es muy crítico con la visión propugnada por los DSM, en particular el DSM-5, con una visión sesgada, psiquiátrica, pero sí de tener una visión más compleja, más dinámica, más biopsicosocial. Y poner en discusión, en esto que decía y agregaba, poner en discusión la terminología de los trastornos mentales, que es una forma estricta de pensar las problemáticas humanas, del padecimiento, como decir, los desórdenes o los disturbios mentales que él hacía referencia. En este sentido también incorporar esto que también se mencionó en los entrevistados, decía lo de Alicia Stolkiner, porque ella señalaba lo de revisar las currículas, la necesidad de articular esto que tanto tiempo venimos propugnando en la facultad, particularmente en la cátedra de psicología sanitaria, en los ámbitos de la salud mental, que es la articulación interdisciplinaria, pero en una complejidad real. Pensar, decía Alicia Stolkiner, la salud mental en su multidimensionalidad. Me parece que son conceptos importantísimos como soportes para poder mirar ahora esto que llamamos la formación de los futuros profesionales de la salud mental. En cuanto a este punto de la formación, como estudiante
o sea, asumo esta posta. La verdad es que yo vi todas las entrevistas, porque por lo menos en mi entrevistado y cuando buscaba en las otras entrevistas, sentía como que faltaba esa respuesta concreta. No es que no estuvo la idea general, y creo que Mario lo ha podido sintetizar bastante bien y ha sido bastante alentador, pero sí, en un primer momento como estudiante sentía como que en esa ansiedad de querer conocer no estaba la respuesta clara. Y yo supongo que también tiene que ver por los tiempos que nos están apremiando. Al ser todo nuevo, en el marco de la incertidumbre como paradigma, si se quiere, quizás no hay una respuesta inmediata, concreta, a mi criterio como estudiante, que satisfaga, digamos, esa idea, este vacío que queda en la formación. Sí, quizás desde las entrevistadas de Chile y Perú, que bueno, han contado de que han incorporado en la formación de otras carreras sobre salud mental, pero bueno, por lo menos en mi caso quizás se malinterpretó lo que es formación con virtualidad y la respuesta fue para otro lado y no fue lo que quizás nosotros estábamos buscando. En particular, como estudiante estaba buscando qué era esta formación nueva que iba a incursionar. Vuelvo a repetir un poco lo que veníamos hablando al principio, es decir, todas las cosas que la pandemia, además de los temores, la incertidumbre, los miedos y las problemáticas, y esta reflexión con la naturaleza, con este nuevo modelo de salud que hay que repensar y discutir, cómo vamos a partir de pensar esto de la salud, cuando hablamos de la salud integral, como decía Sousa Campos, ya no podemos pensar la salud en términos humanos, tenemos que pensar la salud en un diálogo con la naturaleza. Entonces, todas estas cuestiones que están movilizando seguramente nos agarró, digamos, y también nos mostró un vacío, como dice Poli recién. Hay una carencia de pensar desde una mirada, y creo que, como decían todos, y la mayoría de los entrevistados, es retomar y repensar el abordaje psicosocial como una estrategia a incorporar, no ya como una cuestión discursiva de lo comunitario, sino como una necesidad en la formación. Me parece que esto es muy importante. Esto ahora, allá a modo de cierre, para ir ya como surgió, y bueno, estamos atravesados y en este momento estamos virtualizando este diálogo, estamos utilizando esta tecnología. Un entrevistador, sobre todo Gabriel Eira, hizo mucho, a mí me llamó la atención porque estaba muy, digamos, trabajando demasiado, no demasiado, sino que estaba muy atravesado por el tema de la virtualidad, ¿no? Sí, y él dijo una frase que ya otro no ha repetido y que dice que la virtualidad vino para quedarse, como una frase así, ¿no? Seguramente que sí, pero a mí, mi manera de ver y pensar, creo que además de la virtualidad, no es solamente una herramienta inocua, es decir, no es una herramienta o un instrumento que no responde y que no tiene un contexto, por llamarlo, que está por detrás. Es decir, está bien, viene para quedarse, pero me parece que sería interesante pensarla desde una mirada crítica, es decir, esta virtualidad, si bien como en un momento Alice Stolkiner dijo, bueno, cierto placer y comodidad nos da, porque dice, yo tener que irme de nuevo a la facultad, tomarme un colectivo con el calor y esto y demorarme 2 horas, ahora me siento en mi casa, prendo la pantalla y me estoy comunicando con los alumnos. Es decir, muchos les cae muy bien, ¿no? Pero por detrás hay algunas cosas que a mí me parece muy interesante a poder desconstruir, por decirlo así, ¿no? Y tampoco, a mí me da temor ahora empezar a naturalizar nuevamente la virtualidad porque es lo que hay, o porque es lo que viene, o porque es lo que se ha impuesto.
Entonces me parece esto, no sé ustedes qué comparten en relación digamos, a esta pregunta que yo tengo. Yo creo que hay dos facetas, digamos. Por un lado, un instrumento que nos resistíamos a utilizar y que por ahí puede sernos útiles en algunas circunstancias. Nos ha apurado la circunstancia a hacerlo, pero bueno, puede ser una herramienta que sirva, ¿no?, para ciertas cuestiones. Pero el peligro es que, ¿por qué las privadas, digamos, utilizan mucho este recurso? Porque es una cuestión de mercado, ¿no? Ahorran docentes, ahorran insumos, ¿no? Como así los cajeros automáticos hizo que quedaran muchos bancarios sin empleo, nos puede pasar también en la universidad, que tengan nuestros videos y con eso nos suplanten, ¿no? Digo, diciéndolo un poco exageradamente, pero bueno. Pero lo otro que yo quería decir hace un rato, ya como cierre de mi intervención, digamos, es que, bueno, como profesora de psicología sanitaria, mencionarles, todos ustedes están en la cátedra, que bueno, que nosotros estamos en un buen camino en los contenidos, porque todas estas cuestiones que hemos hablado tienen que ver con el fortalecimiento, con las redes sociales, ¿no?, con los antecedentes de autores como Pichón o Blecher, como les decía, Mirta Videla, ¿no?, que trabajan mucho en comunitaria, pero somos medio una voz en el desierto, porque es una materia que no tiene tanta impronta, salvo a algunos que les interesa el área, pero todos un poco tienen la expectativa de la clínica individual, psicoanalítica, ¿no? Que creo que son las cosas que tenemos que seguir peleando para ver si cambiamos en algo las cosas, ¿no? Eso nada más como mi reflexión final desde la cátedra, ¿no? Amplío un poco mi pregunta. Digo, en esta lógica que dice Poli, las cuestiones que la virtualidad lo que trae. La pregunta, yo digo, ¿no es una fase más la virtualización o este modelo del neoliberalismo? Es decir, porque no solamente la virtualidad es que estemos aquí dialogando a través de una pantalla. Es decir, ¿qué modelo de relaciones produce la virtualidad? Es decir, me parece que hay muchas preguntas, qué manera o qué vínculos también está construyendo, ¿no? Es decir, no estamos favoreciendo no solamente un mercado, sino un modelo que La Matrix. Exactamente, ¿no? Sí, que sigue avanzando en términos fundamentalmente del consumismo y del individualismo de esta sociedad de mercado. Es decir, digo, ¿por qué? Porque digamos, Galende también, el Galende tiene una frase justa que dice la pandemia de la virtualización. Un poco esto que venían hablando vos y Poli, me parece interesante poner en tensión que así como antes hubo hubo políticas muy fuertes en educar para que la gente pueda ser alfabetizada, hoy por hoy, en este marco de la era de la digitalización, me parece que se van a generar nuevas poblaciones vulnerables de aquellos que no puedan ser digitalizados. Entonces, lo que quiero decir es que pareciera que quedan los que están dentro de la línea, diría Bourdieu, de la digitalización, y los que quedan fuera, o quiénes son los primeros en ser digitalizados y los últimos en que no. Entonces, por ahí me parece que se sigue reproduciendo de alguna manera también quién va a poder tener acceso, por ejemplo, a una consulta virtual o a pedir ciertos productos por internet o no. ¿Quién puede acceder a la educación? Porque si no podemos ir ni a las universidades ni a la escuela, ¿cómo nos vamos a educar? ¿O cómo podemos trabajar si se sigue reproduciendo esta suerte de teletrabajo? Entonces, por ahí, un poco retomando esta idea de Gabriel Eira, a mí, no te digo que genera escalofríos, pero pareciera que están todos tan en esta vorágine de consumo y de comprar por Mercado Libre, ponerle cosas, y quedan afuera un montón de gente o poblaciones, o pueblos que no tengan internet, por ejemplo, quedan fuera del sistema, y también eso empiezan a ser como nuevos aislados sociales, porque son nuevos aislados digitales.
Entonces ahí nos empezamos a repreguntar qué impacto tiene en salud mental. O sea, se nos corta internet y nos agarra un ataque de ansiedad. Me parece que también se empieza a patologizar un montón de cosas que antes no pasaban. Y cómo esta vida cotidiana empieza a modificarse. Antes, yo nunca me imaginé que iba a estar usando un Meet para corregir una tesis, por ejemplo. Cosas sencillas. Y bueno, eso me genera un poco de inadaptación, digamos. Yo soy más optimista respecto a este tema. Me parece que la virtualidad no es sí o no virtualidad, sino que la virtualidad es una opción más. En este momento y en este contexto sumamente particular, es casi una opción obligada, digamos, para algunos sectores. Pero con el devenir del tiempo y cuando retomemos a cierta normalidad, me parece que la opción de la virtualidad va a quedar como una opción, porque a la vez que va a haber estos, como decía Flor, esta gente que queda segregada, y como siempre hay grupos y sectores que quedan segregados, que hay que buscar maneras de incluirlo, no es que hay que sacar algo porque hay gente que no puede acceder, hay que buscar canales, me parece a mí, hay que buscar canales para que esa gente pueda acceder. Ahora muchas personas han podido acceder a un montón de cosas que en otros contextos no hubieran podido acceder si no estaba la virtualidad mediando. Incluso nosotros mismos, o sea, nosotros mismos hemos podido hoy por hoy entrevistar a gente de toda Latinoamérica gracias a este dispositivo, y en un punto también gracias a estar en este contexto que nos ha brindado la posibilidad de pensar que estaba bueno llamar a gente de otros lugares para pensar las problemáticas que también nos pasan a nosotros. Sí creo yo que en esto, como dice Galen, dentro de estos malestares en la cultura, la virtualidad trae una fragilidad, porque desde un lado estamos muy hiperconectados, pero desde el otro lado estamos muy desvincularizados. Entonces me parece que el desafío va a venir por hacer coincidir esas cosas en algunos momentos, de poder conectarnos y poder vincularnos. Porque si no, pareciera que todo está a un clic de distancia, ¿no? O sea, yo no te quiero ver más, te saco, yo no quiero saber más esto, te saco, o lo puedo prolongar, ahora le pongo pausa, me voy a hacer otra cosa y después vuelvo. Algunas veces eso está bueno y es útil, pero otras veces no, porque funciona como un obstaculizador. Pero me parece que la virtualidad como una herramienta más, una opción más, me parece que es algo que está bueno tenerlo, que está bueno que se incluya, y está bueno que nos formemos en el uso adecuado de las herramientas tecnológicas. Como una forma más de accesibilidad a relacionarnos, a conocer, a estudiar y demás. Bueno, que el debate está abierto. No vamos a hacer de esto porque no somos expertos, sino que estamos viviendo y expresando más que nuestro sentir y lo que vivimos en la cotidianidad en términos a esto de expresar. No sé si es como una mirada más optimista, pero sí entender, y esto lo han dicho muchas personas, pensadores modernos, que con la pandemia se aceleraron muchos procesos que ya se venían dando, y el advenimiento de lo tecnológico, por ende lo digital y también lo virtual, es algo que iba a terminar sucediendo. Creo que sí está bueno esto de repensar cómo nos vinculamos a través de estos medios más virtuales, cómo repensamos nuestras prácticas, y cómo también se pueden generar espacios y estrategias para incluir a los que quedan excluidos. Un poco lo que decía Flor, el acceso a la conectividad hoy ha sido muy nombrado, sobre todo en los espacios educativos, cuando uno piensa, bueno, cómo sigue llegando y se siguen formando las personas en estos, cuando no hay educación más tradicional. Pero creo que sí está bueno porque nos hace pensar otras alternativas que en muchos de otra manera no podríamos haber estado cercanos, ¿no? Esto de borrar un poco las fronteras geográficas, el poder acceder en simultáneo a diferente información. La manera de pensar y procesar la información también es diferente, porque estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Así que creo que hay mucho todavía para seguir pensando. Sí, un poco lo que decía Gabriela diría esto de, bueno, esto no hay una vuelta atrás, y lo real es que probablemente no haya una vuelta atrás, pero sí va a haber que hacer ciertos ajustes. Pero sí también creo que es una posibilidad. Muchas personas geográficas han podido seguir manteniendo su educación y su formación, precisamente porque está a distancia e incluso en espacios de gratuidad
Así que, bueno, creo que también ahí tiene su parte ventajosa. La idea es que nosotros cómo podemos acompañar todo eso, y si desde lo personal creo que no va a haber una vuelta atrás. Creo que van a poder coexistir algunos modelos, que las maneras en que intervenimos van a tener que cambiar todas estas aristas. Incluso hoy, cuando pensamos diferentes dispositivos de intervención, como está implícita la pregunta, digamos, como va a ser presencial, va a ser virtual, va a ser mixto, cuando hasta hace un tiempo capaz que no lo contemplábamos así. Me parece que es muy importante poder, de alguna manera, esto que vos planteabas recién, Miguel, que lógico, no somos especialistas, no es un debate, necesitamos incursionar en este debate. Es un debate, genera tensión, también en lucha, porque en la lucha por lo simbólico, por lo que la información que se transfiere a través de la virtualidad, evidentemente algo importante está pasando, nos atraviesa a todos. Claro que no es igual para todas y todos, ¿no? Y en este sentido, también recuperar esto que decía Galende en términos de las epidemias, las pandemias. Él dice, hay dos pandemias o dos epidemias. Una es la epidemia del virus, que evidentemente la estamos verificando. Y otra, una epidemia que no tiene vacuna, que no va a tener vacuna. Que es la epidemia de la virtualidad. Que desde ese punto, y me parece que es un punto de vista más crítico, si se quiere, con una carga escéptica, él dice, va a generar mayor fragilidad. Hay que tener muy en cuenta este tema, porque en realidad no está el cuerpo, no están los gestos y no están los afectos puestos en juego desde ese lugar. Me parece importante poner como recuperar esto que nos dicen, ¿no? Efectivamente, desde el punto de vista de la práctica, es muy importante incorporarlo y saber utilizarlo como una herramienta que es muy, pero muy importante. Muchas gracias. Antes que se vayan, queremos agradecer a todos los que han ido acompañando y soportando estos diálogos. De alguna manera se nos hizo un poco largo, pero casi 2 meses, no sé, un poco más, que venimos trabajando con esta idea, esta iniciativa. Yo quiero particularmente agradecerle a todos ustedes, a Paula, a Ceci, Florencia, a Mario, a Poli, a Daniela, que no está, a Federico, que tampoco está, bueno, a todos los chicos de la red que también han participado desde el inicio, como para no dar una respuesta, pero sí me parece, sí, con la idea de esto, de poner la palabra en diálogo, de poder digamos, afrontar estas cosas. Y como siempre digo, nosotros que trabajamos en el campo de lo académico, es un poco ir devolviendo un poco lo que la universidad nos ha ido dando en nuestro proceso de consolidación como profesionales, ¿no? Así que nos veremos en cualquier otro momento, en cualquier otra iniciativa que se nos ocurra y que podamos participar y seguir adelante. Una frase de María Edith Vaca sobre salud mental que me pareció muy linda y con mucha sensibilidad, porque por lo menos como voz de los estudiantes me parece fundamental poder poner, aunque sea en palabras, algo de lo que significa la salud mental. Porque salud mental hay millones, un montón de definiciones, conceptos, ideas, y que atraviesan distintas culturas, vidas cotidianas, profesiones y paradigmas, porque dentro de la salud mental también hay distintas posiciones. Y quería agregar que María Edith Vaca dice que el fin último no es poder resolver en particular un trastorno, sino empoderar a las personas para que puedan, a su manera, con todas sus habilidades, enfrentar las adversidades de la vida. Y me parece que esa frase que ella dice de salud mental está atravesada no solamente de una sensibilidad enorme, sino también como una pequeña respuesta a lo que podemos pensar
en mi caso, y como estudiante, como futura profesional, y que agregue un granito de arena también a todos los discursos sobre salud mental y las luchas que genera, porque es un largo camino, digamos, el que se viene transitando, y me parece importante rescatar eso. Lo que quería decir, que no sé si se entendió mal, yo hablaba de los peligros de la virtualidad, pero no quiere decir, creo que empecé diciendo que era una herramienta que había que incorporarla también, ¿no? A pesar de todo eso, como recién por cerrar el chat, cerré el Meet. Bueno, sí, nos está costando mucho a nosotros. Sí. Ese es otro problema, Por eso digo que estaban todos tomados por eso, porque hablaban de las dificultades que tenían con la digitalización y la virtualidad, y no hablaban de lo que nosotros le preguntábamos, ¿no? Porque nos atravesaba esa problemática a muchos de todos los entrevistados que son grandes como nosotros, Miguel. Bueno, solamente agradecer de nuevo, como dice al comienzo, yo fui la persona que abrió el ciclo de diálogos entrevistando a Alicia Stolkiner. Agradecer siempre la convocatoria a este tipo de eventos que me parecen sumamente importantes. Y como una forma de validar las emociones en este contexto, me quedo con una frase que, si bien no es la más emotiva, así tan linda como la que compartió Flor, pero sí me parece sumamente importante, que dijo Marcio, que dice: si no estás sintiendo nada, estás mal. De esto de poder valorizar en este momento todo lo que estamos sintiendo, y que todo lo que estamos sintiendo es válido. Y que no solamente para los pacientes, sino también para aquellas personas que en este momento nos estamos encargando de la salud mental de las poblaciones. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.